Obviamente pues como posibles raíces pues vienen siendo 16, pero obviamente pues yo para no tener que anotar todas las sustituciones pues solamente me enfoqué en las que pues obviamente son raíz, que si ustedes podrán ver pues cumplen con tal definición, ya que al momento de sustituir cada una de ellas en mi función, obviamente la función original, la anoto de este lado por si no la recuerdan, aquí es negativa, obviamente sustituyéndolas en esta función, al obtener mi resultado, pues ahí me da lo que es igual a 0. Entonces, al momento de que pues yo ya observo que me da igual a 0, pues yo ya puedo asegurar que dichos valores son raíz de mi función f de x. Entonces, ya que obtuve esos valores, pues ahora puedo, que aquí los anoto ya como x1 igual a menos 1, x2 igual a 2, x3 igual a menos 3 y x4 igual a 4. En este caso, pues obviamente el polinomio que estoy explicando, pues sí tiene sus 4 raíces. Entonces puede haber otros casos donde tenga menos número de raíces, pero a lo más solamente el grado me señala pues cuántas raíces va a tener en total. Entonces ya que tengo sus raíces, ahora determino o represento su factorización. Ya habíamos visto en el ejemplo anterior cómo se representaba, que aquí si ustedes observan, estoy tomando estos mismos valores, lo único que hago aquí pues solo le cambio el signo, ya que pues ya lo estoy representando como un binomio, que ese sería un factor. Entonces es por eso que aquí se le dice que se utiliza el teorema de factor, porque es eso, o sea, si yo puedo encontrar tal valor que al sustituirle mi función me da igual a 0, y obviamente pues también lo pueda representar de esta manera, que esta sería mi factorización. Si ustedes ven es de grado 4, pues tengo 4 factores. Muy bien, entonces ya que obtuve mi factorización, que acuérdense que esos son uno de los elementos importantes para realizar mi bosquejo, o sea, no hay que perdernos el objetivo, que viene siendo este. Entonces, este sería el segundo paso para, obviamente, yo poder seguir con el proceso de determinar mi gráfico. Ahora vamos a hacer un siguiente proceso. Este viene siendo donde vamos a determinar cuál es el corte en el eje Y. En los casos o en los ejemplos que vimos en clase, obviamente tuvimos oportunidad, pues siempre también obteníamos ese valor, que viene siendo pues el corte en el eje Y. Y no olvidando que pues las raíces vienen siendo los cortes en el eje X. Entonces, en este caso, pues obviamente, ¿cómo obtenemos ese corte en el eje Y? Si lo hacemos de manera algebraica, obviamente, pues sabemos que si yo tengo que mi X viene siendo igual a 0, y yo ese valor lo sustituyo en f de x, o sea, f de 0, pues obviamente el resultado que yo obtenga aquí pues viene siendo ese, el corte en el eje Y. Entonces, obviamente, si esta es mi función, sustituyo aquí el 0 en mi variable x, pues obviamente aquí el resultado pues es menos 24, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el corte en el eje Y va a ser en menos 24. Entonces ya vamos a ir obteniendo cada valor importante de mi función. Después vamos a, como cuarto paso, otro elemento importante que pues ese tampoco lo habíamos visto en clases pasadas, pero pues obviamente si ustedes ya previamente leyeron lo que es el libro en la página que viene siendo la página 76, ahí viene siendo lo que es el orden de multiplicidad de una raíz. Entonces, en este caso, ¿para qué me va a servir conocer ese orden de multiplicidad? Pues obviamente si yo lo conozco, pues puedo saber un poquito más de mi gráfico. Entonces, aquí en este caso vamos a determinar el orden de multiplicidad de cada raíz.
¿Y aquí cómo se va a determinar? Pues obviamente primero observamos quiénes son mis raíces. Ahora, ya que sé identificar cuáles son mis raíces, pues voy a ver cuántas veces se repiten estas. Entonces, obviamente, si es el caso de que ninguna se repite, pues quiere decir que el orden de multiplicidad es 1. Pero si se repiten 2 veces, 3 veces, 4 veces, etcétera, pues ese va a ser el orden de multiplicidad. Y hay ciertas características para esos casos. El primer caso, que pues viene siendo el de orden de una multiplicidad de la raíz, pues quiere decir que pues obviamente esta corta el eje de X y obviamente pues lo va a atravesar, como quien dice, o bueno, lo corta, vaya, y al momento de yo trazar lo que vienen siendo mis curvas de mi gráfico, va a pasar de manera directa pues obviamente el eje X. Ahora, ¿qué pasa con por ejemplo, las raíces de multiplicidad 2, o sea, de multiplicidad par, bien en este caso? Pues obviamente en estos casos no va a, o sea, sí va a cortar obviamente el eje X, pero de ahí no va a traspasar este eje X. Entonces, por lo tanto, pues obviamente se queda ahí en el eje X. Ahorita en el gráfico lo voy a explicar más detalladamente para que se entienda. Pero bueno, el número de multiplicidad, pues eso me lo va a indicar el número de veces que se repita dicha raíz. Que en este caso, si observamos cada una de ellas, pues ninguna se repite, por lo tanto, todas las raíces son de orden 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que al momento de que yo trace mi gráfico, al momento de que, obviamente, pues como son diferentes, son 4 raíces, vaya, pues van a ser 4 cortes en el eje X, pues va a haber un momento donde mi gráfico pues pueda hacer esto, o a lo mejor a la inversa, todo va a depender también del primer signo del término. Pero bueno, eso es lo que me ayuda con la multiplicidad de la raíz. Ahora vamos a determinar Ahora aquí vamos a empezar a trazar nuestro gráfico partiendo de los elementos previos que ya obtuvimos. Primero que nada, pues obtuvimos lo que son las raíces, que en este caso, afortunadamente, pues ya nos quedaron las 4 raíces, que son las que estoy marcando en el eje X. Recuerden que las raíces pues vienen siendo los cortes en el eje X, ya que en esos valores pues la función es igual a 0, al sustituirlos. Y también señalé lo que viene siendo el corte en el eje Y, que es en menos 24. Entonces, ahora, obviamente, pues, por ser una función polinomial, pues obviamente ya habíamos trabajado con la cuadrática, que es una parábola. En este caso, pues aquí obviamente pues ya no solamente va a ser algo de ese estilo, ya que la parábola pues solamente se tenían dos raíces. En este caso, como son más de 2, pues obviamente va a tener una variación mayor a la que aquella tenía. Entonces, por lo tanto, otro elemento importante que yo voy a especificar, más que nada para yo saber si mi gráfico va a ir así de esta manera, pasando obviamente por mis raíces, o al contrario, ¿quién me lo va a determinar? El primer término, que es menos x, que es el término de x a la cuarta. En este caso es negativo. ¿Qué pasa cuando pues obviamente aquí es negativo? Lo que va a pasar con mi función pues es que se va a abrir hacia abajo, ¿sí? Es decir, va a ir de esta manera, o sea, iniciando obviamente de menor a mayor en mis raíces, pues yo voy a ir trazando mi gráfico de esta manera. Se va a abrir hacia arriba, hacia abajo, perdón. Entonces, ya que lo haya especificado de esa manera, pues obviamente también eso me lo va a indicar lo que es el grado, ya que viene siendo par. En este caso, ¿cómo voy a saber? Obviamente, pues aquí mi gráfico va a ir subiendo de esta manera. Como es un bosquejo, pues no es exacto el gráfico, pero pues obviamente los elementos que se obtuvieron pues me van a ayudar a poderlo determinar. Entonces, ¿cómo voy a saber hasta qué punto pues esto va a subir o va a bajar? Pues obviamente eso me lo va a determinar la siguiente definición,
que la cual esa viene en la página 78 de su libro, obviamente la parte de teoría, en la cual pues yo puedo determinar en qué intervalos de mis valores, obviamente de mi dominio, mi función va a ser positiva y en cuáles pues obviamente va a ser negativa, que es donde obviamente en este caso, si yo tomo valores que estén entre el -3 y -1, pues obviamente me debe de quedar un valor positivo. Al momento de subir, a lo más que obviamente llegue mi valor en relación con la y, tiene que volver a bajar, pasar por esta raíz y obviamente pues volvemos a hacer el mismo proceso. Entonces, ¿cómo voy a determinarlo eso? Bueno, pues trazando esta tabla. En esta tabla, si ustedes observan, pues obviamente yo defino el intervalo, que estos intervalos pues vienen siendo mi dominio, aparte de mi dominio. Entonces, los defino de tal manera, doy un valor, aquí ahorita les voy a decir aquí en la gráfica qué valor me va a servir. Ese valor lo voy a sustituir y por ende al sustituirlo pues yo voy a verificar el resultado que me dé aquí, si es positivo o negativo. Entonces para el primer caso pues obviamente yo sé que como es una función polinomial, mi dominio pues son todos los reales. Entonces primero verifico qué ocurre en los valores de menos infinito al -3. Si se fijan, este valor que está aquí, ¿cómo lo defino? Pues tomando en cuenta los valores de mis raíces. Si se fijan, aquí estoy tomando el -3. Entonces, ¿por qué el primer intervalo se define de esa manera? Pues obviamente porque pues, ahí es donde se da el corte en el eje X y pues es el cambio también de signo, o sea, de si es negativo o positivo el valor de la función. Entonces, por lo tanto, aquí ¿qué valor yo voy a tomar en cuenta? Pues obviamente el valor centrado entre... voy a tomar el valor que esté más pequeño al -3. Entonces, en este caso, ese valor, el que me va a servir, pues puede ser cualquiera. Aquí yo voy a tomar el -5. Pues realmente no pasa nada si tomas el -4 o si tomas un valor